generación que solo está pensando en sus propias necesidades, en ser servido antes que servir, en ser reconocidos, exaltados antes que exaltar al Dios de señores y Rey de reyes, que es nuestro Padre Celestial. Y entonces, en medio de esa coyuntura, Dios está queriendo que la iglesia sea reestructurada, sea restablecida en el área de su carácter. ¿Por qué? Porque cuando una iglesia no tiene carácter, es una iglesia emocional, solamente se deja llevar por las emociones, ¿no? Es una iglesia que de repente cuando vienen pruebas, lo único que hace es claudicar o querer pues alejarse, ¿no? Hasta que todo pase y después nuevamente ellos vienen y se van. Cuando una iglesia no tiene carácter, es una iglesia llena de gente religiosa. Como dice, constantemente estoy en ese lugar simplemente y hago acto de presencia, pero compromiso no tengo. El carácter nos lleva al compromiso. Y eso es justamente lo que nosotros tenemos que entender. Y es la urgencia que hay de parte de Dios para la iglesia. Por eso que el Señor en esta serie que tiene que ver acerca de madurando el carácter, nos dice que Dios nos ha santificado en el pasado, borrando todos nuestros pecados, en el presente, haciéndonos entender que el presente determina el futuro y no el pasado, y nos ha también santificado en el futuro, porque sabemos el destino hacia donde los hijos de Dios que hemos creído en la palabra de Dios, sabemos dónde vamos a llegar. Por lo tanto, no hay duda, no hay ambigüedad en esa parte, porque Cristo sabía quién era, Cristo sabía quién era su Padre, Cristo sabía el destino que Él tenía que cumplir, el propósito y hacia dónde Él tenía que regresar. Lo mismo ocurre en nuestra vida. Si nosotros somos los hijos de Dios, tenemos que tener esa claridad dentro de nosotros, esa convicción que tiene que existir en la vida de cada uno de nosotros. Hasta ahorita hemos visto 5 características que tiene que mostrarse en la vida de aquellos que han desarrollado el querer tener el carácter santo de Jesús. Entonces, lo primero dice que el carácter de Jesús te lleva a producir frutos. Cristo lo dijo de esta manera: separado de mí, nada podéis hacer, pero con Cristo sois más que vencedores. Entonces, Dios quiere que nosotros llevemos frutos y no que nos quedemos en un mismo nivel espiritual. A Dios no le agrada el mantenimiento, porque dice, todo árbol que no dé fruto, ¿qué va a ocurrir con él? ¿Va a ser qué? Cortado y luego echado en el fuego, ¿no? Y entonces el Señor dice que nos ha dado del Espíritu que estaba en Cristo, está dentro de nosotros. De la misma naturaleza divina de saber que somos hijos de Dios. Y Jesús también decía, el Hijo de Dios está en nosotros. Y por lo tanto Jesús vino a dar frutos. En cierto pasaje Jesús decía, las zorras tienen sus cuevas, las aves tienen sus nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar su cabeza. ¿Y saben por qué lo decía? Porque Él estaba haciendo lo que su Padre le había enviado a hacer. Reconciliar a la humanidad con Cristo. Entonces vamos a ser altamente productivos cuando tengamos el carácter de Jesús. Vamos a traer muchas almas a los pies de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más? El segundo punto que hemos visto es que el carácter santo de Jesús afecta el resultado de nuestras oraciones. Lo dijimos la semana pasada y lo volvemos a repetir. Jesús oraba y las cosas acontecían. En cierto pasaje donde había una tormenta, él estaba descansando, se levantó y le dijo al mar, quieto. Y el mar se puso quieto. El que estaba muerto le dijo, levántate. Y se levantó. ¿Por qué? Porque Él es el Hijo de Dios. ¿Y usted hijo de quién es? ¿No es el mismo Padre? ¿No tienes el mismo Espíritu que estaba en Jesucristo? ¿Cuál es la diferencia? Tal vez la diferencia que muchos de nosotros no tenemos es que Jesús, antes de que el sol salga, ya estaba en comunión con su Padre. Jesús oraba. Y Él, siendo Dios, siendo semejante a Dios, nos enseñó a nosotros que la vida de oración es importante para poder tener la dirección que Dios nos tiene que mostrar cada día para cumplir bien nuestra asignación. Así como usted se prepara para hacer bien su trabajo natural, también debe de prepararse bien para hacer pues la dirección del Padre y haga bien su trabajo espiritual. ¿Por qué no están dando fruto muchos? Porque simplemente no se están dejando direccionar
y no están buscando al Padre para que puedan producir los frutos que Dios quiere. En la lectura donde dice, vosotros sois los pámpanos, dice que el Padre viene para limpiarnos. Y entonces cuando estamos en el tiempo de oración, el tiempo de intimidad, el Padre nos conoce. Y nos conoce tan perfectamente que Él sabe que hay áreas en nuestra vida que tienen que ser podadas, tienen que ser limpiadas. Pero si nosotros no entramos a ese lugar secreto, a ese tiempo de intimidad, ¿cómo el Padre nos va a limpiar? Él tiene todo el poder, pero si usted no le da la autorización, ¿cómo va a poder hacerlo? Porque nuestro Dios es un caballero ante todo. El tercer punto dice, que hemos visto, es que cuando uno tiene el carácter de Jesús, va a desarrollar en su vida el anhelar ser más como Él. Y también hablábamos que cuando normalmente entramos en un tiempo de oración, le pedimos a Dios más por nuestras necesidades, más por las necesidades de nuestra nación, más por las necesidades de nuestros hermanos. Pero ¿cuántos le pedimos verdaderamente porque nos ayude a menguar nosotros y parecernos más a Él? ¿Cuántos estamos clamando y diciendo, Señor, yo quiero ser como tú? Hay una hermosa alabanza que dice, Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Pedimos por cualquier otra cosa, pero por eso lo dejamos postergado. Pero cuando uno va desarrollando la relación que Jesús tenía con el Padre, o sea, ese carácter, entonces uno va a querer más. Más, diga conmigo más. Una vez más, más. Más de ti, Señor. Menos de mí. Ahora, eso no significa que tus sueños se van a postergar. Eso no significa que tus anhelos van a menguar. No. Si tú lo tienes es porque Dios lo puso en ti. Y Dios se va a encargar de hacer que esto se vuelva una realidad. Pero cuando tú estés haciendo lo que el Padre te ha dicho que tienes que hacer, ata esta expresión a lo que dice Mateo 6:33, que es un versículo muy conocido y que usted ya lo debe saber de memoria. El cuarto punto que hemos visto es que el carácter santo de Jesús nos califica para el ministerio. No es que nosotros escogimos a Dios, no es que nosotros amamos a Dios, sino que Dios nos amó primero. Y lo bonito de todo esto, hermano, es que a pesar de que Dios sabía que no lo amábamos, Él puso sus ojos en usted y en mí. Porque primero viene Dios quien te escoge. Luego viene el Señor y te va limpiando, te va mudando. Luego viene el Señor y te va calificando. ¿Para qué? Para que entres a su servicio. Porque Dios es el que llama, Dios es el que escoge y Dios es el que capacita y envía. Y entonces dice que cuando tengamos el carácter más como el de Jesús, entonces estaremos listos para poder cumplir con la tarea y la asignación que Dios tenía. Hermanos, entiéndanlo. Cuando Jesús estuvo con sus discípulos, no es que los discípulos estuvieron durante los 3 años, todo ese tiempo junto a Jesús. Ellos tenían también responsabilidades y obligaciones. Y por lo tanto, mientras más tiempo ellos estuvieron con Jesús, fueron influenciados por Jesús. Por eso es que ellos se parecían más a Jesús. Aprendieron a amar lo que Dios amaba. Aprendieron a odiar lo que Dios odia. Y sobre todo aprendieron a obedecer. Si el Hijo obedece, ¿por qué no nosotros, que no tenemos el nombre, el sobrenombre de ser siervos de Dios? Y venimos a servir porque decíamos que el que sirve, sirve, y el que no sirve. Exacto. Y Dios nos creó para servir, para su servicio. Porque mejor es dar que recibir, dice la Escritura. Entonces, tener el carácter de Jesús nos califica para poder estar puestos de pie, para poder liderar, para poder ministrar de su palabra. El quinto punto que vimos la semana pasada es que el carácter santo de Jesús nos ayuda a ganar las batallas. ¿Cómo es que nos ayuda a ser como Jesús, a ganar la batalla? Porque hemos visto acaso a un Jesús que está peleando, gritando, vociferando en las calles, insultando a Satanás, ofendiendo a la gente. No, dice la Escritura. Satanás fue derrotado con esa palabra que dice, escrita está, con el conocimiento de la palabra. Pero muchas veces la falta de conocimiento hace que el pueblo perezca.
Hay personas que se meten en guerra espiritual con el enemigo cuando Dios no nos ha mandado a meternos a guerra espiritual. ¿Dios nos ha mandado a qué? ¿A pelear o a resistir? A resistir. ¿En nuestras fuerzas? No. ¿Fortalecidos en el Señor? ¿No es así? Y una vez que somos fortalecidos, estamos empoderados en el poder de Dios. Y luego nos dice, colocaos toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y el diablo va a huir. Entonces la falta de conocimiento muchas veces nos ha hecho creer en que tenemos que gritar, que tenemos que vociferar, que tenemos que hacer tantas cosas que no son correctas. Cada vez que Jesús fue confrontado, Él nunca perdió la paciencia. Porque Él sabía quién era. Sabía cuál era su tarea. Sabía cuál era el propósito. Y siempre decía, escrito está. Y por último también decía, yo no he venido a hacer mi voluntad. Yo he venido a cumplir la voluntad de aquel que me envió. Y entonces usted y yo que hemos sido escogidos de antemano por Dios, ¿hemos venido a hacer nuestra voluntad o hemos venido a hacer la voluntad de aquel que nos escogió? Exacto. Hemos venido para hacer la voluntad de aquel que nos escogió. Como cada uno en el tiempo, en el lugar, en el espacio donde está. Siempre habrá un tiempo. Y en ese tiempo, usted dice en la Escritura, tiene que aprovecharlo. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Entonces usted tiene que, en vez de decir, me falta tiempo, Señor, dame sabiduría para administrar bien el tiempo, para ser asertivo en ese tiempo que tú me das, para traer almas a tus pies. Ese debe ser uno de nuestros clamores. Ayúdame, Señor, a manejar mejor mi tiempo. Porque ¿sabe por qué, hermanos? Porque el tiempo es un regalo que viene de parte de Dios. Algunos tienen un tiempo muy largo, otros tienen un tiempo más corto. Porque la Escritura nos representa a nosotros y nos dice que la vida del ser humano es como la niebla que está en la mañana, pero conforme el alma va haciéndose más y más, esta va desapareciendo. Así de frágil es la existencia de todo ser humano. Y cada día que usted se despierta y cada día que usted se levanta, usted respira, es porque el Señor te está dando tiempo para que usted pueda hacer la obra sin descuidar de hacer sus asuntos. Por favor, entiéndase eso. Y entonces en el nombre de Jesús, Satanás está bajo nuestros pies. Porque Él está derrotado, no por nosotros, sino por Jesús. Porque Él lo venció. Y ahora vamos a hablar del sexto punto. Y quiero que por favor usted preste mucha atención. Porque este punto tiene que ver con una urgencia que hay en el cielo, como aquí en la tierra. Es que el carácter santo de Jesús nos revela a nosotros, sus hijos, que también somos hijos de Dios Altísimo. ¿Cómo? ¿Tú eres hijo de Dios? ¿Tú que eres imperfecto vas a ser hijo de Dios? Sí. Somos hijos de Dios. Le pregunto a usted, ¿dónde está Jesús en su vida? ¿Fuera de usted o dentro de usted? Exacto. ¿El Señor ha dicho que se va a ir de nuestro lado o va a caminar siempre de nuestro lado? Somos nosotros los que nos apartamos de Él. Él no se aparta de nuestro lado. Él está al alcance de, Señor, perdóname. Yo te he perdonado, dice el Señor. Tu pasado, tu presente y tu futuro. Solamente alíñate, pues. Acércate. Porque con cuerdas de amor el Señor nos atrae cada día a su presencia. Y entonces hay una urgencia, diga conmigo urgencia, aquí en la tierra. Y esa urgencia Dios lo sabe. ¿Cuántos saben que en el reloj del tiempo de Dios, del kairos de Dios, se está agotando? Y que la venida de nuestro Señor Jesucristo es inminente. Las profecías se están cumpliendo y cada vez hablan más acerca de los tiempos finales. Y entonces la iglesia no puede estar dormida.
La iglesia no puede estar siendo indiferente. La iglesia no puede estar pues siendo inactiva. ¿Por qué? Porque hay una urgencia, dice, en el cielo para que se cumpla aquí en la tierra. Dios quiere revelar a Jesucristo, su Hijo, urgentemente al mundo. ¿Me ha entendido? Urgentemente al mundo. Dios quiere revelar a su Hijo. ¿Por qué? Porque Satanás ha cegado la mente de los incrédulos. ¿Qué significa esto? Como yo no puedo contigo porque tú estás marcado, tienes el sello de Dios en tu vida, entonces yo no puedo, si estás orando, leyendo la Biblia, estás congregando, estás siendo efectivo en tu relación con Dios, yo no puedo tocarte a ti ni a tu casa, entonces ¿qué voy a hacer? Voy a atacar a aquellos que no me conocen. Y voy a poner en ellos una ceguera espiritual. La Biblia dice que toda la tierra estaba en tinieblas. Y entonces, ¿qué ha hecho Dios? Ha hecho que en cada uno de nosotros resplandezca la luz de Cristo. Cada uno de nosotros hemos sido llenos del Espíritu Santo para que podamos resplandecer. Pero ¿qué pasa? Que la iglesia no está atenta al llamado de Dios y en vez de resplandecer, somos como una flama que está agonizando. Somos como una velita, la velita tal vez más chiquita, una velita de cumpleaños, esas delgaditas, ¿no? Que no tiene mucho brillo, que se está extinguiendo. Entonces hay una urgencia, diga conmigo urgencia. Y esa urgencia es que revelemos nosotros a través de nuestra vida quiénes somos en Cristo. 2 Corintios capítulo 4, verso 4, dice, en los cuales el Dios, con letra minúscula, de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Miren qué interesante es este versículo que dice, el cual, dice, cegó el entendimiento. Y la Biblia dice que muchos, escuchando, no entienden, viendo, no ven. ¿Por qué? Porque han sido influenciados por su enemigo que se llama Satanás. ¿Para qué? Para que no le resplandezca la luz de Cristo. Esa luz que en un momento en el cual también nosotros estuvimos ahí, influenciados por el enemigo, hasta que la gracia de Dios, el favor no merecido, hizo que Dios ponga sus ojos en nosotros. No es que nosotros pusimos los ojos en Dios, fue Dios quien puso sus ojos en nosotros. Y por amor a la humanidad, hubo alguien que fue constante, que estuvo detrás de ti, que estuvo insistiendo, que te estuvo predicando, que te estuvo, como quien dice, trayendo esa chispa que pueda ser capaz de poder encenderte. Yo siempre utilizo este ejemplo. Un carbón frío no puede encender nada. Solamente cuando un carbón está encendido, tiene la capacidad de poder encender a otro. Así es nuestra vida. Cuando un cristiano está encendido en el fuego y el poder del Santo Espíritu de Dios, puede entonces encender la vida y puede hacer que las escamas espirituales de los ojos de la persona caigan, puede hacer que las fortalezas mentales que están establecidas en la mente de los hombres sean destruidas. ¿Por qué? Porque están fluyendo en el poder de Dios. Porque usted está resplandeciente de la luz de Cristo. Dios se revela a la humanidad de distintas maneras. Y vamos a ver 3 aspectos importantes por las cuales Dios quiere impactar y quiere hacer que aquellas personas que no conocen a Jesús puedan conocerlo ya en este tiempo. Diga conmigo, hay una urgencia. Y esa urgencia es que conozcan a Jesús. Entonces, lo primero que Dios va a usar es que Dios va a provocar milagros, prodigios, señales. ¿Para qué? Para que la gente venga al conocimiento y la revelación de su Hijo amado. ¿Cuántos saben que el provocar milagros no es para todos? Pero Dios ha asignado un don espiritual para aquel que lo busca, dice, y es el don de hacer milagros.
pero usted tiene que pedirlo. Yo le digo a usted, solamente revisando su vida, ¿usted alguna vez ha experimentado un milagro de Dios en su vida? Yo he visto personas, y nosotros también hemos orado por personas, y ellos han experimentado el milagro de Dios. Y cuando de repente, pero ¿cómo es posible? Yo te he conocido años y años, has estado llorando y llorando, de repente ahora, ¿cómo has hecho? ¿Cómo puede ser posible si la ciencia médica te impedía tener un hijo? ¿Cómo es que ahora tienes un hijo? Explícame eso. Y entonces, ¿tú qué haces? Entonces es que clamé y derramé mi corazón delante de Dios, y el Señor se acordó de mí y me concedió un milagro. Y entonces las personas que escuchan, wow, Dios responde, sí, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y Él no se cansa de obrar milagros. Y entonces cuando obra un milagro, la gente escucha, la gente está atenta, y entonces quiere que lo bueno que ocurre también le pase a ellos. Miren lo que puede ocurrir en una historia que usted y yo la conocemos de memoria. La historia del profeta Elías, cuando tuvo que confrontar a los profetas de Baal, cuando tuvo que enfrentarse al rey Acab y a Jezabel, porque el pueblo de Dios se había corrompido. Decía servir a Dios, pero estaba presentando sacrificio a Baal. Y entonces Dios envió a Elías. ¿Para qué? Para provocar un milagro. Como Dios quiere enviarte a ti en esta hora, para que vayas tú y provoques un milagro. ¿Y para qué? Para que cuando la gente experimente el milagro de Dios, todos puedan reconocer que nuestro Dios es un Dios poderoso y que vale la pena que nosotros nos rindamos a Él. Usted sabe la historia. Elías llamó a los profetas y le dijo, ya ustedes son 450, les voy a dar la oportunidad que ustedes sean los primeros, de que presenten un sacrificio. Hagan un altar, pongan leña, corten ahí la carne y pónganlo ahí. Y clamen a su Dios para que mande fuego del cielo. Y ellos empezaron en la mañana, al mediodía estaban medio cansados y Elías comenzaba a burlarse de ellos. A lo mejor tu Dios está durmiendo, grita más fuerte. Y ellos seguían, a lo mejor se iba a hacer otras cosas. Y hasta que al final estaban rendidos y no hubo respuesta de parte de ellos. Y entonces Elías fue aún mucho más osado. ¿Qué le dijo? Prepararme el altar, pongan ahí la leña, pongan ahí la carne y ahora encima échenle agua. A una zanja alrededor y échenle agua. Echaron agua y echaron agua. ¿Usted alguna vez ha podido encender fuego cuando la leña está mojada? Es imposible. Pero dice la palabra que él clamó a Dios e inmediatamente hubo una respuesta del cielo que no solamente dice encendió el fuego, consumió la carne, sino dice que lamió hasta aún el agua que estaba en el piso. Pero todo eso ¿para qué? Lea usted el libro de 1 Reyes capítulo 18, porque no se lo voy a leer yo, sino usted búsquelo en su Biblia. Y dice que Dios respondió a la oración de Elías enviando fuego del cielo e inmediatamente consumió el sacrificio que su profeta le presentó. Y esto es lo más maravilloso que dice. Y este hecho hizo que Israel se postre reconociéndolo como el Dios todopoderoso y su único Dios. Los milagros han sido diseñados para que aquellos que no conocen a Dios puedan rendir su vida delante del Señor. ¿Saben por qué llegan pedidos de oración a este lugar, a esta casa, de gente que aún no es de esta iglesia? Porque esa gente sabe que en este lugar está operando ese Dios sobrenatural. Porque cuando esta iglesia ora, milagros ocurren en la vida de aquellos que confían en Dios. Por eso es que nos llegan pedidos de oraciones de otro lugar. Hermanos, si aquí no ocurriera nada, nadie va a venir a orar donde no pasa nada. Pero como hay una iglesia que está clamando y que está orando todos los días, entonces la gente está expectante a lo que Dios está haciendo. Porque los milagros hacen que aquellos que estaban ciegos
puedan recibir la vista espiritual. Aquellos que estaban entenebrecidos, la luz de Cristo les resplandezca. Por eso es que usted tiene que ser un provocador, una provocadora de milagros. Clame a mí, dice el libro de Jeremías, y yo te responderé. El segundo punto de esta parte es que el carácter santo se revela a través de los sufrimientos. Pero pastor, ¿cómo va a ser eso? Si yo vengo a la iglesia a ser sanado, yo vengo a la iglesia a mejorar, yo vengo a la iglesia para que todos mis problemas se solucionen. ¿Cómo es eso que voy a venir a la iglesia para sufrir? Tanto es así que hay una iglesia que se llama Para de Sufrir. Y hay una mentira que yo cuando todavía usaba las combis para irme a trabajar, hace buen tiempo atrás, decía una frase: venga Jesús y todos tus sufrimientos terminarán. Y yo lo leí y decía, pero ¿dónde está escrito eso en la Biblia? Si en la Biblia dice nuestro Señor Jesucristo, no, en el mundo tendréis aflicción, mas no temáis, yo he vencido el mundo. O sea, eso no es verdad. Pero hay una cosa que es muy importante, hermano, de lo que yo he aprendido y les he enseñado a ustedes, es que hay veces van a acontecer cosas en nuestra vida. Problemas financieros, problemas de salud, problemas emocionales, relacionales, que van a ocurrir a nuestro alrededor. Pero ¿sabe por qué van a ocurrir? Uno, para que usted refleje la gloria de Dios en su vida. Y dos, para que aquellos que lo están observando a usted puedan ver si verdaderamente ustedes son hijos de Dios. Porque hay gente que dice, ¿qué? Él es hijo de Dios, pero mira cómo se comporta, mira cómo habla, mira lo que dice. ¿Así se llama hijo de Dios? ¿O verdaderamente tú obras como un verdadero hijo de Dios? Quiere decir que no solamente el cielo está expectante sobre su vida, sino que aquí alrededor, en la tierra, hay los ojos de muchos que están expectantes a ver qué ocurre a través de tu vida. Por eso la importancia de que nosotros estemos preparados. La palabra de Dios nos dice claramente que Dios elimina las escamas de la ceguera espiritual de los ojos de los incrédulos por medio de lo que observan cuando los creyentes sufren. Según de Corintios 4, 10, 11. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Y Jesús fue golpeado, fue azotado, fue, dice, desfigurado por tanta crueldad que la gente se ensañó sobre él, sobre su cuerpo. Y Pablo le dice, llevando sobre nuestro cuerpo, dice, por todas partes la muerte de Jesús. ¿Para qué dice? Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a la muerte por causa de Jesús. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Entonces, responder adecuadamente a las pruebas y al sufrimiento requiere de fuerza y poder sobrenatural. Yo me acuerdo haberles contado a ustedes que muchas veces tenía que llevar a mi mamá y internarla en el hospital del seguro. Y cuando de repente la dejábamos a ella, al día siguiente íbamos en el horario de visita, llegábamos al piso donde estaba y veíamos su cama vacía. Y lo que uno piensa inmediatamente, ¿qué pasó? ¿Dónde está? ¿No? Y le preguntábamos en el counter de enfermeras, ¿dónde está mi mamá? La paciente Mercedes Heredia. ¿Qué? ¿No está en su cama? ¿Otra vez escapó la señora? Échense a buscarla. Y la buscábamos en medio pabellón A, pabellón B, pabellón C, piso quinto, sexto y todo. Y a veces no la encontramos. Y hasta que de repente venía ella ahí con su Biblia, venía pues ahí cansada y decía, hijo, ya gané a otra alma para Cristo. Porque aún en sus momentos de debilidad, ella aprovechaba el tiempo porque sabía que habían personas que necesitaban recibir a Jesús.
necesitaban recibir a Jesús. Ella no pensaba mucho en sus dolores, sino que ella veía la ocasión que cuando entraba ahí era un momento propicio para seguir predicando del Evangelio. Y como ella, hay muchos. Entonces, qué importante es saber responder adecuadamente cuando uno está en prueba y cuando uno está en sufrimiento. Pero sabe, para responder adecuadamente necesitamos lo que el Padre nos ha provisto. 2 Timoteo capítulo 1, verso 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. 3 características de lo que Dios ha provisto en tu vida. Primero, poder, amor y dominio propio. Poder, amor y dominio propio. Que ya están en usted, que ya están en mí. Porque ¿cuántos han recibido el Espíritu Santo de Dios? Amén. Porque la Escritura dice, somos templo del Espíritu Santo. Entonces, esas características están en nosotros. Pero esas características se activan cuando yo voy a la presencia de Dios cada mañana para pedir su dirección. Romanos 8:28. Es un versículo que también usted lo conoce de memoria. Y dice la Escritura, la palabra de Dios de la siguiente manera. Y sabemos, para los que aman a Dios, todas las cosas obran para su bien, para los que conforme a sus propósitos son llamados. ¿Qué dice? ¿Solo algunas cosas o todas? Todas. Entonces, ¿lo bueno y lo malo? Sí. ¿La abundancia y la carencia? Sí. ¿Los problemas y la paz? Sí. Todo obra en favor nuestro. ¿Por qué? Porque dice, hemos sido escogidos conforme al propósito de Dios. Así que, hermanos, estemos listos para esta gran urgencia. Diga conmigo, urgencia. Urgencia. El poder de Cristo resucitado debe fluir en la vida de todo cristiano. Cuando los incrédulos observan a un creyente que persevera pacientemente, humildemente y alegremente a través de profundas pruebas y sufrimientos, esto abre sus ojos a Jesucristo. Para eso se requiere tener un carácter maduro y santo para responder de una manera como Cristo respondería ante cualquier circunstancia, ante cualquier prueba. Y el mejor ejemplo que podemos ver de nuestro Maestro es que cuando Él estuvo ya antes de cumplir su tarea en la cruz del Calvario, cuando la gente se burlaba de Él, se ponía escarnio sobre su vida, Él mirándolos con ojos de compasión, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Estuvo en su mejor momento? No. Estuvo a punto de expirar, de morir. Y la peor muerte en cruz. Pero a pesar de ese sufrimiento, hizo que cuando Él expirara, hubiera una confesión. Verdaderamente, este era un Hijo de Dios. Qué importante es que usted y yo estemos preparados para poder responder asertivamente cuando estos momentos lleguen a nuestra vida. Sí, hay una dolencia, sí, pero eso no, a mí no me detiene. Yo me levanto en fe y sigo avanzando. Porque cada día entiendo que cada día es un regalo que Dios me da. No para hacer simplemente lo que yo quiero, sino para hacer la voluntad de aquel que me envió. Y usted y yo tenemos que seguir avanzando, porque ese es el llamado que viene de parte de Dios. Iglesia, en el libro de Isaías 61 dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. ¿Qué dice? ¿La gloria de quién? De Jehová. La gloria del Dios Todopoderoso, del victorioso, ha nacido sobre ti. Pero hay una condición que dice el Señor. No dice que te quedes sentado, no dice que te quedes postrado. Ay, estoy mal, ay, no tengo, ay, ¿qué será de mí? Soy dolido, soy sufrido. No, hermanos,
hay una cosa particular que usted y yo tenemos que entender. Yo les he enseñado a ustedes a la luz de la palabra que cuando uno ora por cualquier necesidad que tenga, una vez que entrega la carga, lo primero que tiene que comenzar a reflejar en su vida es el gozo. No la tristeza, es el gozo. ¿Por qué? Porque mi problema que no tenía solución en mis manos, ahora está puesta en las manos de aquel que tiene la capacidad de solucionarlo todo, porque dice la palabra en el Evangelio de Lucas que para Dios no hay nada imposible. Entonces, hermanos, la respuesta de fe es el gozo, porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Así que cualquiera sea tu necesidad, el día de hoy la vamos a poner delante del altar de Dios, y cuando la dejes ahí, cuando salgas, tu cara tiene que cambiar. Así que si viniste con una cara triste, viniste acá con arrugas, con el ceño fungido, cuando saldrás de aquí, saldrás con un rostro lozano, con una sonrisa, ¿no? Y sobre todo resplandeciendo, porque la gloria de Dios ha nacido sobre ti. Amén. Y el tercer punto, ya para ir cerrando esta enseñanza, que a través del carácter santo de Jesús vamos a comenzar a demostrar buenas obras. Pero pastor, si yo soy bueno, algunos me dicen, yo soy bueno, y yo te voy a decir, ¿bueno para qué? Bueno en tu liderazgo, bueno en tu ministerio, bueno en tu llamado y tu asignación de ir y predicar y hacer discípulos a todas las naciones, o me decir que eres bueno solamente para trabajar. Y te voy a responder conforme Dios, nuestro Señor Jesucristo, le respondió cuando el joven rico vino a él. Señor bueno. Y Jesús le dijo, ¿por qué me dices bueno? Si bueno es solamente, ¿quién es bueno? Dios. Nosotros no somos buenos, porque constantemente nos equivocamos. Pero hay un Dios que es bueno, verdaderamente bueno. Y como usted está trabajando en su carácter y se está pareciendo más a Él, entonces usted obrará en esas buenas obras. Mire, Dios dijo en su palabra, yo no he venido a condenar al mundo. ¿Yo he venido a qué? A salvar al mundo. Y eso habla de la bondad de Dios. Pero hay veces muchos hacemos juicios sobre otras personas. Dice, finalmente, Dios también se revela a través de los rasgos del carácter maduro y santo en la vida de los creyentes. Creyentes, dice, maduros y santos. Este carácter maduro y santo refleja verdaderamente quiénes somos en Cristo. ¿Quiénes somos verdaderamente en Cristo? En Cristo somos hijos de Dios. Porque no hay otro nombre dado a los hombres por el cual nosotros podamos tener reconciliación con el Padre. Solamente en el nombre de Jesús. No hay otra medida, no hay otra estándar de llamado para los hombres que es ser semejante a nuestro Señor Jesucristo. Y por eso, hermanos, tenemos que comenzar a madurar en ese carácter que Dios quiere. Escuchen lo que dice Gálatas 4:19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Cuántas mujeres hay aquí que han tenido un parto natural? ¿Saben lo que significa tener un parto natural, no? Es bien doloroso, ¿no? Por eso Dios no le puso eso a los hombres. No resistirían, se lo puso a las mujeres. Verdaderamente. Entonces, el apóstol le dice a los hermanos que vuelve a sufrir esos dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ellos. Pero tanto el apóstol Pablo como el apóstol Pedro nos exhortan a madurar en el carácter de Jesús, para que los incrédulos puedan observar eso y finalmente glorifiquen a Dios por ello.
Primera de Pedro capítulo 2, versos del 11 al 12, y con esto vamos terminando. Dice: amados, yo os ruego como extranjero y peregrino que os abstengáis de los deseos carnales que batalla contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en los que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. La fe sin obras es muerta. Dices que tienes fe, muéstrame tus obras. Y yo declaro y doy gracias a Dios que esta iglesia es una iglesia que obra para bien. Porque cuando se hace una convocatoria siempre responden. Y siempre estamos velando por los intereses de los más necesitados. Y gracias a Dios por su vida y por lo que Dios está haciendo en usted. Nuestro Señor Jesucristo dijo algo similar al final de las bienaventuranzas que está en el Mateo capítulo 5, versos 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Vosotros sois la luz del mundo y no se pueden esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así que vosotros sois la luz del mundo, no se pueden esconder y han sido llamados para alumbrar a todos los que están en casa. Y cuando habla de casa, habla primeramente de los próximos que están cerca a nosotros, los más cercanos. Tu familia, tus hijos, tus padres, tus parientes, tus compañeros de trabajo, tu casera del mercado. Dice lo siguiente: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Por qué es la importancia? Vuelvo a repetir, la urgencia de parte de Dios de que los hijos, que los llamamos hijos de Dios, reflejemos el carácter de Cristo, para que aquellos que han sido cegados por nuestro enemigo que se llama Satanás, la luz de Cristo los pueda alcanzar y ellos puedan rendirse y puedan glorificar el nombre del Padre y su nombre sea inscrito en el libro de la vida. Hermanos, el buen carácter resulta en buenas obras que apuntarán siempre a la gloria de Dios. El buen carácter, hermanos, ha sido diseñado para rendirle la gloria y la honra a aquel que lo entregó todo por nosotros. Póngase de pie. No solo es decir, Señor, haz mi carácter. Es una bonita alabanza, pero sin compromiso simplemente se queda en letra. Lo mismo que decir, Señor, soy tu hijo, pero sin compromiso se queda en letra. Sin buenas obras se queda en letra. Porque hemos sido llamados para reflejar la gloria de Dios aquí en la tierra. Así que con ese dedo acusador que señala a uno, pero que apunta tres hacia ti, dile, tú has sido llamado para reflejar la gloria de Dios aquí en la tierra. Vamos, dígale, así apúntenlo, señálenlo. Y sobre todo, si estamos aquí, es porque hemos sido de los favorecidos de Dios. Hermanos, Dios se revela con sus íntimos, con aquellos que lo buscan. Y aquí están muchos de los que se conectan cada día a las 6 de la mañana en oración. La intimidad refleja el carácter del Padre. Los hijos son como los padres. Y tenemos un Padre bueno. Tenemos un Padre perfecto. Tenemos un Padre que nos está revelando la urgencia sobre estos tiempos.
de reflejar a otros. Así que, hermanos, no se quede como una velita. Encienda el fuego, apasionese. Y si usted no puede, dice en el libro de Santiago, el que esté falto de sabiduría, pídala, porque Dios te dará más de lo que tú mismo estás pidiendo. Vamos a orar. Padre amado, Señor Dios de la gloria, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, nombre que es por sobre todos los nombres, venimos hoy delante de tu presencia, Señor Dios, para recibir nuestra asignación, Señor Dios. Esa asignación que viene de parte del cielo, Señor Dios. Y aceptar, Señor, nuestra responsabilidad. Hay un clamor de urgencia, Señor Dios. Despierta a tu iglesia, Padre amado. Despierta a los valientes, a los guerreros, a las guerreras, Señor Dios. Aquellos que se levanten, Señor, a levantar vallado de oración, de protección sobre nuestra nación y sobre todo el mundo, Señor Dios. Señor, provoca ese avivamiento, Señor Dios, por tu palabra, por buscar tu presencia. Porque cuando tu presencia llega, lo sobrenatural se desata. Por eso te pedimos, oh Dios del cielo, derrama, Señor, de esos dones maravillosos, Señor Dios. Sabemos que hacer milagros es necesario en esos tiempos. Desata el don, Señor Dios, sobre aquellos que te buscan de todo corazón, Señor. El don de lenguas, interpretación de lenguas, discernimiento de espíritu, Señor Dios. El don de sabiduría, de palabra de ciencia y conocimiento. El don de sanidad, Señor, el don de profecía. El don de milagros, el don de fe, Señor Dios. Acá hay una iglesia que clama, Señor, por la manifestación poderosa, Señor Dios. Sí hemos recibido a tu Espíritu Santo morando dentro de nosotros, Señor. Pero te pedimos más, Señor, porque somos conscientes de que al que más se le da, más se le demandará, Señor. Pero creemos que eres tú quien nos está capacitando en este tiempo, Señor, para cumplir esta asignación. Gracias, Señor. Porque tú estás resplandeciendo, Señor Dios. Tú estás trayendo tu palabra sobre esta casa, Señor Dios. Porque esta casa te ama y te adora, Señor, y te rinde honor y gloria. Bendecimos tu nombre, oh Padre mío. Queremos más de ti, Señor Dios. Hoy menguamos delante de tu presencia. Porque no hay mejor lugar que estar en tu casa, que estar en tu presencia, Señor Dios. Más de ti, Señor, menos de nosotros. Señor, haz nuestro carácter más como el tuyo, Señor Dios. Ese es nuestro clamor, esa es nuestra oración. Y te doy gracias porque sabemos que tus oídos están atentos, Señor Dios, a nuestra oración. Y te agradezco, Señor, porque sé que me respondes. Y sé que responderás a toda la iglesia. Por eso que estamos con gozo y con alegría. Porque no miramos atrás, sino que reconocemos que todas las cosas se han hecho nuevas el día de hoy. Y caminamos hacia ese futuro, hacia esa meta, hacia ese llamado del premio que es, Señor, la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Te bendecimos, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Y la misión cristiana en nuestra casa dice... Amén.